Hoy vamos a ver un problema que es de grado de dificultad alto. Va a ser uno solo porque suelen ser problemas largos, ¿verdad? Entonces, ayer resolvimos estos problemas, los primeros tres. Hoy vamos a trabajar en un problema como este. Nos dicen que tenemos un calorímetro, ¿verdad? El calorímetro contiene, fíjense bien, hay varios cuerpos involucrados. Primero, en primer lugar, tenemos un calorímetro. Ese calorímetro tiene agua. Dentro del calorímetro hay una cantidad determinada de agua, 0.16 kilogramos de agua, y el calorímetro es de 0.1 kilogramos. En ese ambiente, además, hay una masa de cobre, de hielo, perdón, le voy a llamar M-ICE, de 0.018 kilogramos. Todos ellos, fíjense bien lo que dice, que se encuentran, dice, en equilibrio térmico. Significa que ellos están a una temperatura T, le voy a llamar T0, T0, de 0 grados, como dice su compañero. Acuérdense que de inmediato esta temperatura la tenemos que pasar a kelvins, o sea que esto sería 273, ¿verdad? Luego tenemos otro objeto, un trozo de un material, ¿verdad? Tenemos un material adicional. Ese trozo de material consiste en una masa de plomo. Entonces aquí tenemos una masa de plomo. Y esa masa de plomo, vaya, salió esto. Le voy a llamar MPB. Es igual a 0.75 kilogramos. Se encuentra a una temperatura de, le voy a llamar TPB, TIPB, TIP. Se encuentra a una temperatura de 255 Celsius. ¿Okay? Entonces, a esa temperatura, cuando se mezclan, porque este objeto es lanzado, ¿verdad? Ese objeto es lanzado. Y al ser lanzado dentro del calorímetro, va a experimentar una pérdida de calor. Ese calor que él va a perder, de inmediato va a pasar a los otros a los otros tres cuerpos que se encuentran a baja temperatura, a estos, ¿verdad? Entonces, como resultado de eso, el plomo va a bajar su temperatura y estos tres cuerpos que se encontraban en equilibrio térmico a 0 grados van a elevar su temperatura y finalmente va a llegar un momento en que los tres se van a encontrar a la temperatura de equilibrio. Todos esos van a llegar a una temperatura de equilibrio eh, que vamos a llamar TE. Muy bien, entonces la pregunta es, no nos dan la temperatura de equilibrio, no nos dicen cuál es, y nos piden que la encontremos y que además tenemos que decir qué es lo que queda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queda? Porque observen que tenemos masas de líquido y masas de sólido que se encuentran en el rango de temperatura, siendo que la temperatura más alta excede a la temperatura de cambios de fase de esas dos sustancias. Estoy hablando del agua y del hielo. Entonces es razonable pensar que alguna de esas dos sustancias, si no las dos, van a cambiar de fase. No así con el plomo y con el cobre, que tienen temperaturas de fusión, que es el cambio de fase que pudiera ocurrir, que son mayores que 255 Celsius. O sea, el plomo y el cobre van a quedar siendo sólidos. El problema lo tenemos con el agua y con el hielo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos proceder para asegurarnos de encontrar la solución correcta? Entonces, lo que vamos a hacer es construir un gráfico para auxiliarnos. Vamos a trabajar con un gráfico, con ese gráfico en el que hemos estado enfatizando, fíjense bien. Vamos a tomar primero
pensando en el hielo. ¿Qué pasa con el hielo? El hielo se encuentra aquí en estado sólido. Si él comienza a ganar calor de 0, que es la temperatura inicial que tiene, va a elevar inmediatamente va a cambiar de fase. ¿Ven? Permítanme. El hielo, les decía, se encuentra, digamos, por acá, en un estado sólido. Si él inmediatamente que él empiece a absorber calor, va a comenzar a pasar hacia la fase líquida, se va a comenzar a fundir. ¿Ok? Entonces, posteriormente, como la temperatura máxima involucrada es 255, entonces él podría empezar a subir su temperatura hasta, digamos, su temperatura de fusión, y después pudiera ser que se convirtiera en vapor, y hasta podría ser que se convirtiera en vapor a temperatura por arriba de los 100 grados. ¿Están de acuerdo? ¿Entienden eso? Sí. Entonces, fíjense bien, el hielo comienza, este es el hielo, este es el caso del hielo. Entonces, el hielo tiene una temperatura inicial de 0 grados. Por acá, digamos. Se encuentra primero en este punto, en el cual él es sólido. ¿Ok? Aquí está, primero está aquí. En este punto de acá. En ese punto su temperatura es 0 grados. Es 0 grados. Temperatura inicial. Y él podría subir su temperatura hasta 255 a lo sumo. No más que eso. ¿Verdad? Hasta acá. Temperatura final de él sería 255 Celsius. Ahora vamos a ver qué pasa, qué podría pasar con el agua. El agua se encuentra en la fase líquida. Está por acá. Perdón. Está justamente en su fase líquida, por aquí. El agua podría tener un proceso similar al hielo, llegar a la temperatura de fusión del agua de 100 grados, después de eso fundirse, evaporarse, y después de eso llegar también a una temperatura similar a la que llegaría el hielo. Ahora, ese es el proceso que puede seguir el agua. ¿Qué puede pasar con el cobre? Vamos a ver. ¿Qué puede pasar con el cobre? Aquí tenemos el agua y el hielo. El cobre, lo único que puede experimentar es que su temperatura se eleve desde 0 grados, que es donde se encuentra en equilibrio térmico con el agua y el hielo, y que alcance la temperatura máxima de 255. Pero observen que no va a cambiar de fase. ¿Lo ven? El cobre se va a quedar en la fase de sólido. Entonces el cobre lo vamos a tener por acá. Cobre. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué podría ocurrir con el plomo? El plomo está a esta temperatura de 255. Lo único que le va a ocurrir a él es que va a descender. Y a lo sumo, aunque no es razonable, pero bueno, a lo sumo podría llegar a 0 grados. ¿Verdad? Porque el plomo pierde calor, por eso dibujé la línea del plomo en azul. Entonces, con el plomo tendríamos esto. Plomo. Esta temperatura, este punto corresponde a 0 grados, este punto corresponde a 100 Celsius, y este punto más alto corresponde en todos los casos a 255. Entonces, ¿cómo hacemos para saber
dónde va a quedar todo este sistema, ¿verdad? Entonces, lo que se hace, fíjense bien, es que se trabaja con un método que se llama prueba y error. Prueba y error. Lo que hacemos es proponer un punto donde todos ellos se encuentren. O sea, digamos que uno dice, bueno, no sé qué es lo que va a pasar, pero uno dice, bueno, la temperatura alta involucrada es de 255. Entonces uno podría suponer, como razonable, que el plomo, que todo el sistema llegara, vamos a hacer una prueba y llegará a 100 grados. Vamos a suponer que todo llegara a 100 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que el plomo desciende de su temperatura de 255 a 100 grados, que el hielo se funde y sube su temperatura a 100 grados, que el agua eleva su temperatura a 100 grados y que el cobre eleva su temperatura a 100 grados, ¿verdad? O sea, eso podría ser una primera iteración. Y después, lo que tendríamos que hacer es comparar cuáles son las energías involucradas. Vamos a suponer entonces, en principio, que tenemos ese punto como posible solución, como posible punto de solución, ¿verdad? O sea, se puede proponer cualquiera otro. Vamos a suponer que todo llega a 100 grados. ¿Ok? ¿Le quedó claro eso? Lo que queremos hacer. Suponemos que esto desciende, que el plomo desciende su temperatura de 255 a 100, que el hielo, miren, pasó por 3 etapas, se funde, y por 2 etapas, se funde y eleva su temperatura. Y el agua simplemente eleva su temperatura a 100 grados, mientras que el cobre eleva su temperatura a 100 grados. ¿Les queda claro eso? Esa primera iteración. Sí. Entonces vamos a hacer los cálculos. Vamos a ver. Primero hagamos el cálculo de la pérdida de calor, que es, pero la tiene el plomo. Entonces vamos a hacer, saquen sus calculadoras. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Calor perdido. ¿Quién pierde calor? El plomo, ¿verdad? Entonces tendríamos que el calor perdido, acuérdense que le vamos a poner un signo negativo, sería a la capacidad calorífica del plomo, ya la vamos a buscar, que multiplica a la masa de plomo, que multiplica a su gradiente de temperaturas, que sería, él está a 255, su temperatura final va a ser 100, sería entonces 373 Kelvin, 100, pasado a kelvins, menos su temperatura inicial, que sería 255, más, ¿cuánto le da 255 más 273? ¿Cuánto le da eso? 255 más 273. 528. 523 me dijo. 28. Entonces ahora necesitamos, para hacer ese cálculo, pues necesitamos conocer las constantes. Entonces vamos a buscar esas constantes. A ver, ¿dónde están esas constantes? Las tenemos acá. Entonces anote, doctor. Las constantes que necesitamos. Usted necesita, aquí está, mire, la capacidad calorífica del plomo, anótelo, 130. 130. Déjenme ver si podemos transferir esto para acá. A ver, de aquí lo podemos observar. Aquí tiene las capacidades caloríficas, de aquí lo vamos a obtener. Ok, entonces fíjense bien, para el cobre 390, para el plomo 130, el hielo, ¿verdad? El hielo va también y el agua, son los que necesitamos, ¿ok? Entonces, el del hielo no lo necesitamos, solo necesito el del agua líquida
el del plomo y el del cobre. Entonces haga este cálculo. Las masas están acá. Acuérdense, las masas. A ver dónde está. A ver cómo me muevo de una. Mire las masas. Aquí están las masas. ¿Ve? La masa del cobre es 0.1. La masa del agua es 0.16. Y la masa del hielo es 0.018. Que lo vamos a multiplicar por un signo negativo, ¿verdad? Entonces le queda positivo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso precisamente es que le anteponemos el negativo, porque vamos a comparar el negativo del calor perdido para que quede positivo. Ahora vamos a hacer el cálculo de lo que pasa con el hielo. El hielo, lo voy a poner en otro color, la ecuación. El hielo es un... a ver, el hielo es una de las partes que absorbe calor. Entonces va a ser parte del calor ganado. Entonces lo voy a poner calor G1, calor ganado parte 1. Primero, fíjense bien, es el más largo. Vamos con cuidado. Primero vamos a fundir el hielo. En su estado sólido, el calor latente es, miren, 334.000. Entonces multiplique. Humberto o Carmen, multipliquen. Ese calor latente de fusión del agua, que lo voy a llamar así, LF simplemente, lo vamos a multiplicar por la masa de hielo, MIce. ¿Verdad? ¿Cuánto nos da eso? Eso sería el calor que el hielo requiere para convertirse totalmente en agua. A ver cuánto les da eso. 6.012. 6.012 me dijo, ¿verdad? Muy bien. 6.012 joules. Ahora vamos con la segunda parte. El hielo está aquí. Hemos pasado por acá. Este vendría a ser, este pedacito es lo que acabamos de calcular. El calor ganado 1. Es esta parte de aquí. Ahora vamos a calcular el calor ganado 2, que sería el calor necesario para que el hielo convertido en agua eleve su temperatura hasta 100 grados. Entonces lo vamos a calcular aquí mismo. Entonces tendríamos que el calor ganado 2 sería igual a la capacidad calorífica del agua en estado líquido. El hielo ya es líquido, ¿verdad? MCA le voy a llamar, que esa la tienen ustedes aquí en la tabla. Vayan buscándola en la tabla. Que multiplica la masa de hielo, que ahora es agua, que multiplica al gradiente de temperaturas que el hielo va a sufrir, que sería su gradiente de temperatura, que sería, llega a una temperatura final de 373 menos su temperatura inicial, que es 273, trabajando con kelvins. Vamos a ver cuánto le da eso. Ese sería el valor del calor ganado. Da 7.542. 7.542. 7.542 joules. Muy bien. Entonces ya terminamos con el hielo. Ya el hielo está aquí, con ese calor ganado. Ahora vamos con el agua. El agua simplemente va a experimentar un cambio de su temperatura de 0 a 100 grados, ¿verdad? O sea, el agua únicamente va a tener un cálculo, por cierto, muy parecido al del último cálculo a este. Lo voy a copiar para que los cálculos los hagamos más rápido. Entonces, le voy a llamar a este calor ganado 3, porque este es otra de las partes del agua, perdón, otra de las partes que absorben calor. Entonces sería capacidad calorífica del agua por la masa de agua por el mismo gradiente de temperaturas. Vamos a ver cuánto les da ese gradiente de temperaturas.
La masa de agua la tienen ahí, ¿verdad? La masa de agua, acuérdense, es 0.16 kilogramos. Ese es 67.040. 37.040 joules. Ahí lo tenemos, muy bien. Ya tenemos el agua, solamente pasó por aquí. Entonces, aquí tendríamos el calor ganado 3, ¿verdad? Es este calor necesario para esa etapa de ahí. Y ahora nos vamos al calor que el cobre absorbe. Le voy a llamar calor ganado 4, este de acá. Es la segunda, la cuarta parte. Entonces eso lo vamos a calcular, lo voy a calcular aquí. Sería únicamente el calor que él absorbe, ¿cómo se llama? El cobre. O sea que sería la capacidad calorífica del cobre, CSU, que lo tienen aquí en la tabla. Miren, 390. Por la masa de cobre. Y el gradiente de temperaturas es el mismo. Esa sufre el mismo gradiente de temperaturas que el agua. Vamos a ver cuánto nos da eso. Ingeniero, 390 dice que es el calor específico del cobre. Aquí está, sí, 390, sí. Correcto. Sería 3.900 joules. 3.900. Entonces aquí sería el calor de acá, 3.900. Muy bien, joules. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comparar calores. Fíjense bien, ¿cómo sé si ese punto que yo he sugerido es el correcto? Pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una comparación del calor total, que este es el calor perdido. Vamos a calcular ahora el calor total que experimentaría, que requerirían los tres cuerpos estos para llegar a este punto. Eso es lo que tendríamos acá. Entonces, sumen estos tres. Sumen esta cantidad de calor ganado 1, más calor ganado 2, más 3, más 4. Eso nos va a dar el calor total requerido para llegar a este punto por la parte de los cuerpos que tienen más baja temperatura. Y a eso le vamos a llamar calor ganado total o simplemente calor ganado. 84.494. 4.000, ¿qué me dijo? 84.494. 94 joules. Muy bien. Entonces fíjense bien, armados con esto, podemos hacer una comparación. Fíjense bien. Para llegar a este punto, fíjense bien, comparen, ¿cuál es mayor de los dos? El calor ganado. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que si este fuera el punto donde efectivamente todo el sistema termina, se requeriría, miren, la liberación de calor disponible al cuerpo más caliente, es decir, le tendríamos que extraer al plomo 84.494 joules. ¿Lo ven? Entonces vemos que el plomo no da el calor suficiente. Observen, el plomo si llega a este punto que hemos considerado como la primera iteración, el plomo apenas libera 15.112.5 joules. Entonces uno compara los resultados. En este caso estamos comparando el criterio de decisión, es la comparación de las cantidades de energía disponibles en el punto de encuentro de todos los cuerpos, o sea, en el punto de equilibrio. ¿Les queda claro eso?
Por lo tanto, esta no puede ser la solución. Esta iteración, sin embargo, nos aporta información. ¿Qué sugerirían ustedes en base a la comparación? Al comparar esos dos, ¿qué sugerirían? Comparar el calor ganado en ese punto con el calor perdido en ese punto. ¿Qué sugerencia tendría? Que el delta T de cada uno de los calores ganados debe ser menor a 100. Menor, exactamente. Eso quiere decir, efectivamente, que no puede ser que la temperatura de equilibrio llegue hasta 100, ¿de acuerdo? Tiene que bajar. Entonces eso nos da una idea de qué hacer en la siguiente iteración. ¿Ok? Esta vendría a ser entonces nuestra primera iteración. Voy a poner el nombre así. La iteración número 1. Vamos a hacer esta. La voy a nombrar de esa manera. ¿Verdad? Entonces, en esta primera iteración, vimos que eso no es solución. No nos da la solución. Entonces, vamos a tener que plantear, como decía su compañero, otra posible solución. Entonces, vámonos a hacer la siguiente posible iteración. Entonces, en la siguiente iteración, como bien dice Humberto, ¿verdad? El último que habló. ¿Aló? Ricardo. Ricardo. Entonces, como bien dice Ricardo, vamos a tener que buscar una temperatura más baja. Entonces, voy a copiar todo esto para que lo usemos allá, en la siguiente iteración. Vámonos entonces a una siguiente iteración. Esta es la iteración número 2. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar, como bien dice su compañero, una temperatura que esté por debajo de los 100 grados. Entonces nos vamos a ir, bajamos esta pelotita por acá y nos ubicamos a una temperatura que se encuentre entre 100 y entre 100 y 0 grados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a movernos, permítanme. Voy a ubicar esto entonces por acá. Una temperatura por aquí y lo mismo este. Una temperatura más abajo. Y entonces lo que va a cambiar, observen, ahora sí, estén atentos, todos van a tener una temperatura entre los 0 y los 100 grados por acá. Todos van a estar aquí. Entonces, las ecuaciones van a cambiar. Ahora tendríamos que plantear la siguiente ecuación. Fíjense bien, el plomo tendría que bajar más su temperatura, pero esta temperatura la vamos a dar por desconocida. Lo que vamos a calcular es precisamente cuál es la temperatura. Entonces la vamos a plantear simplemente como una temperatura de equilibrio. Le vamos a llamar TE1, porque es la primera temperatura de equilibrio que nosotros vamos a obtener, ¿verdad? Entonces, tendríamos para el caso del plomo, que el plomo es el que pierde calor, lo siguiente. Esto no está. Para el plomo tendríamos lo siguiente. Capacidad calorífica del plomo por la masa de plomo por temperatura final sería esa temperatura de equilibrio que la vamos a dejar planteada como incógnita, menos su temperatura inicial, con un signo negativo. Vamos a hacer ese cálculo primero. Eso nos va a dar una ecuación con una serie de términos, ¿verdad? Que después tenemos que igualar cuando hagamos la igualación del calor ganado y despejar para la temperatura de equilibrio. Entonces vamos a hacer el cálculo de esta primera parte. ¿Cuánto le da Ricardo o Carmen? PCB, que es plomo 130 que multiplica a la masa de plomo, ustedes la tienen ahí. ¿Cuánto les da ese producto? Este primer producto. $97.5.
97.5. Entonces voy a agregar esto. Estamos en esta segunda iteración. Entonces tendríamos, todavía no borré eso, 97.5. Se va a ir con signo negativo, ¿verdad? Porque se supone que eso es el negativo del calor ganado. Multiplique eso, Carmen, por 373. Sí. Perdón, Carmen, disculpe. Por 528, discúlpeme. Por 528, perdón. Es así, ajá. 97.5 por 528. $51,480. 51.480. Muy bien. Y esta es el calor, la expresión, ¿verdad? Para el calor ganado en esa primera parte. Le dejamos el calor perdido. Ahora vamos a las otras partes. El hielo igual va a subir su temperatura, va a fundirse primero y después de eso va a elevar su temperatura hasta TE. ¿Ok? Entonces el hielo va a tener un calor ganado que va a ser el mismo que tenían antes, es el mismo, es esta primera etapa, que es el mismo 6012, pero la expresión del calor perdido ahora va a ser, su temperatura final va a ser TE menos 273. Entonces aquí hay que hacer ese cálculo que hizo antes, Carmen. Vamos a calcular cuánto le da la capacidad calorífica del agua multiplicada por la masa de hielo, ¿verdad? ¿Cuánto le da eso? O sea, multiplique 4.190 por la masa de hielo. 75.42. 75.42, no lo borre. Por 273. $20,589.66. 20.589 puntos. 66. 66. Ahí tenemos la expresión para el calor 2, ¿verdad? Con eso completamos la parte de la absorción de calor por parte del hielo, ¿ok? Entonces ahora vamos a el término que incluye al agua. El agua simplemente vamos a cambiar el gradiente de temperatura. Para el agua, ¿qué tendríamos? C del agua, y aquí lo que vamos a tener es TE menos 273. ¿Cuánto le da 4.190 por la masa de agua? 670.4. 670.4 multiplicando a TE. Ahora multiplique, Carmen, eso por 273. 183.019.2. 19.2. Muy bien. Tenemos ese término entonces. Muy bien. Finalmente, vamos a ir a el calor 4, que es el calor que el cobre absorbe, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, el calor 4 simplemente cambiamos de nuevo el gradiente de temperatura. Va a ser TE como incógnita. ¿Cuánto le da, Carmen, C del cobre? Aquí lo tenemos, es 390 por la masa de cobre. ¿Cuánto le da eso? 390 por la masa de cobre. 39. 39 por TE. Por TE. Ahora, multiplique eso por 273.
10.647. 647. Muy bien. Entonces ya tenemos todas las expresiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A plantearlo. Vamos a sumar todo eso. Entonces va a sumar lo siguiente, Carmen. Vamos con el calor ganado, que es la expresión más complicada. Entonces va a sumar lo siguiente. 75.42 más 670.4 más 39. Estamos sumando los términos semejantes. Todos los términos semejantes. Da 784.82. 784.32. 82. 82 veces TE. Muy bien. Ahora vamos a sumar los términos numéricos. Entonces sume 6012. Permítame. Sí. Menos 20.589.66. Menos 183.019.2. Menos 10.647. Da menos 208.243.86. 86, muy bien. Entonces ya tenemos, miren, esta es la expresión del calor ganado, con sus términos semejantes. Y el calor perdido nos dio esto. ¿Ven? Entonces ahora vamos a plantear la ley de que calor ganado es igual a calor perdido. Igualamos estos dos y despejamos para TE. Eso sería Kelvin, ¿verdad? Porque en la iteración anterior, la trabajamos en 100 grados, nos dio una diferencia de calores. Réstele 273. Eso está en Kelvin, ¿verdad? 21.36. Ahí está. Entonces la temperatura de equilibrio es 21.36. No, sí, ¿verdad? Celsius. 36. Entonces, Celsius. Quiere decir que ahí nos quedamos. Miren, el criterio nos dice entonces que eso tiene sentido con lo que habíamos supuesto. Hemos supuesto una iteración 2 en el que el punto de equilibrio iba a quedarse entre 0 y 100 grados, ¿verdad? Eso les muestra que uno tiene que ir viendo los resultados y verificando lo que está obteniéndose, porque a veces, como son tantos cálculos involucrados, es muy fácil que uno se equivoque, ¿verdad?